Ahora ¿No? ya se ve, ya se ve. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Vale, bueno, pues buenos días a todos. Como decía Eduardo, vamos a ver un poco qué es lo que introduce TP-Link en el ámbito de principalmente WSP, en el ámbito, en el sentido del dispositivo del cliente final, que es el router, a fin de cuentas. Profundizaremos un poco la nueva tecnología C que todos conocemos y que se está inundando de productos de todos tipos, pero vamos a centrarnos en los routers y las posibilidades que uno de ISP puede aportar a sus clientes gracias a TP. Así que bueno, vamos a empezar con una breve introducción de la típica topología de un WSP, centrándonos, como digo, siempre en el entorno de cliente final, aunque haremos un overview, un resumen de todo. Después veremos las innovaciones que la nueva gama de nuestros routers, principalmente AC, introducen con respecto al principal router, el principal exponente de dispositivos router que ofertaba TP-Link para los WSP. Veremos una comparativa de los productos, los nuevos tecnologías, nuevos servicios que hoy son bastante interesantes. Veremos una visión general del clásico router para WSP, que es el 841, 841N, que es un router que, bueno, me imagino que la mayoría conocerá, no solo por nombre, sino por sus buenas prestaciones, su bajo precio y, en fin de cuentas, un rendimiento muy bueno. Y os plantearemos, bueno, varios routers AC que vamos a focalizar en el Archer C20. ¿Por qué? Porque es el heredero directo del 841, veréis después por qué. Plantearemos por último, penúltimo, lo que es la solución WISP en TP-Link, con todos dispositivos TP-Link, en la que comentaremos los equipos de exterior brevemente, los mencionaremos, y con algunas novedades que estamos introduciendo y que en breve saldrán al mercado, y nos centraremos en los 4 routers bueno, WSP, vamos a decirlo así, aunque ya siempre, como siempre digo, que cualquier router puede valer, pero los destinados en este caso a WSP con tecnología C. Y después, bueno, una breve valoración de cómo está el presente y futuro de las tecnologías, concretamente los WIPs, y bueno, de lo que os va a ofertar TP en un futuro no muy lejano. Así que sin más empezamos viendo la topología actual de un entorno clásico AC, perdón, WISP. Bueno, pues como todos sabéis, un entorno WISP se fundamenta en conexiones inalámbricas exteriores, punto a punto multipunto, en la que la última zona, vamos a decir así, la última capa de red es en la que estaría ya el cliente final. Tenemos que introducirle un dispositivo para poder proveerle acceso a Internet, ya sea un router, en determinadas zonas puede ser router más AP. Entonces, en este caso, este webinar se va a focalizar en esta zona, en los dispositivos que vamos a ver en esta zona, principalmente los routers. Y bueno, como aquí veis, a la izquierda el blanco de las antenas negras es el clásico 841, que veremos también sus características, y el C20, que es el heredero, el hermano mayor, vamos a decirlo así, con tecnología C. En cuanto a las innovaciones que la nueva generación de routers TP-Link va a introducir a disposición de los WSPs. Son estas 5 características. Principalmente que cuenten con la tecnología C, el estándar inalámbrico, vamos a decirlo nuevo, que lleva alrededor vigente de alrededor un poco más de un año y que, bueno, permite conexiones en las dos bandas de frecuencia, 2,4 y 5, con tasas de transferencia de velocidad, como decía Eduardo, 3 veces superiores a las del antiguo estándar N. Después, todos los routers nuevos, vamos a decirlo así, van a incorporar un puerto USB para compartición de datos y diferentes aplicaciones que veremos a continuación gracias a su puerto USB, esta interfaz, que el antiguo 841 no tenía. También vamos a incorporar la opción soporte IPv6 en estos routers, que tampoco tenía el 841 antiguo. Sí que es cierto que bajo proyectos concretos y demás se ha hecho una implementación en este 841 para WSIPs y operadores que necesitaban IPv6, pero bueno, ya os digo que los nuevos routers lo van a traer vamos a decirlo, de fábrica, y bueno, es algo interesante para el futuro. Después, simbolito este de TP-Link es el símbolo de la aplicación Tether de TP-Link, que es una aplicación para la gestión de los routers mediante un smartphone, iOS o Android, tablets incluso,
Y para poder gestionar todo lo que haríamos, prácticamente todo lo que haríamos con el router, conectándonos por cable Wi-Fi, interfaz web, con la IP, pues lo conseguiríamos hacer con esta aplicación en el móvil, al alcance de la mano, gratuita por supuesto, y bueno, esto puede facilitar muchas gestiones y muchas pequeñas modificaciones que, bueno, si las tenemos que hacer conectándonos al router pueden llegar a ser un poco costosas. Y un soporte para red de invitados, que bueno, es algo novedoso con respecto a los routers anteriores, del 841, 841N, ND, que bueno, no lo contemplaban, era, bueno, se quedaba por así decirlo en routers de mayor gama, y es una opción que vamos a incorporar en los routers AC nuevos para WISP, que bueno, que puede dar un poco más de versatilidad incluso a lo que ya es el router. Vamos a pasar a detallar cada una de estas mejoras. Rápidamente, el estándar C, 802.11c, es el estándar que permite conexiones inalámbricas en 5 GHz de muy altas prestaciones. Y lo que os decía, tasas de transferencia más altas, mayor fiabilidad y estabilidad. Y bueno, ¿por qué mayor fiabilidad y estabilidad? Básicamente porque la banda de 5 está muy poco saturada y la oportunidad de trabajar con el estándar C nos hace que vayamos a estar en un rango de espectro que no tenga saturación y que, tal y como está distribuido por canales, va a dificultar mucho que aparezcan interferencias con otros equipos, con nuestros propios equipos o equipos ajenos. Entonces, bueno, al final lo que te aporta es fiabilidad en cuanto a que no se te va a cortar la señal, que va a ser estable, y bueno, pues tasas de diferencias altas. Y bueno, como sabéis, pertenece a la familia de estándares inalámbricos de Wi-Fi clásicos. Y bueno, aquí está más o menos el desglose cronológico en que entre 2007 y finales de 2013, principios de 2014, que fue cuando se salió, bueno, se hizo vigente y operativo el estándar AC, pues bueno, hubo ahí un poco de vacío, vamos a decirlo así, y bueno, con esta nueva tecnología pues nos permite dar un salto de calidad en el estándar Wi-Fi. Esta es la evolución que habíamos iniciado con el pequeño eje cronológico, la evolución del Wi-Fi. Pasamos de más o menos hace algo menos de 20 años, en el 97, con 2 megabits por segundo con el estándar genérico, el 802.11, y bueno, con el paso del tiempo, una quinta generación, que es el estándar AC, llamamos el estándar AC la quinta generación, que en la actualidad conseguimos incluso velocidades gigabit en equipos, bueno, varias antenas de 2x2, 3x3, bueno, 2x2 sería conjunto, 3x3 directamente en 5 GHz, y bueno, al final es un salto de calidad en cuanto a tasas de transferencia bastante elevado si miramos al pasado. Y que básicamente para que las personas que, bueno, tengan un poco en mente lo que es la tecnología C, pero quieran realmente un dato numérico, un ejemplo claro, ¿para qué sirve? ¿Qué mejoras me va a aportar en referencia a usar la banda de 2,4 en estándar N? Pues que todo el tipo de tareas intensivas en ancho de banda, como streaming de vídeo, ver visionado bueno, de películas en red con alta calidad, juego online, muy importante también, compartición de archivos pesados, todo ese tipo de tareas que requieren, bueno, lo que decía, ancho de banda elevado y continuo y estable, pues se favorecen si lo que es el rendimiento de esas tareas si se usa la banda de 5 GHz con el estándar C. ¿Por qué? Porque, lo que os decía, está menos saturado, permite mejores tasas de transferencia, al final, anchos de bandas superiores, y bueno, al final el rendimiento genérico general es mucho mayor que el de 2,4. Entonces, es interesante poder tener la oportunidad de usar las dos bandas porque puedes distribuir las tareas genéricas clásicas, correos, enviar correos, compartir datos pequeños, de pequeña capacidad, navegación por internet con la banda de 2,4, que está bastante saturada, la verdad, porque si escaneamos en cualquier punto un teléfono normal las redes Wi-Fi, vamos a ver multitud en cualquier sitio, entonces eso indica que hay muchas redes que están en el mismo espectro que la nuestra. Y bueno, y podemos dejar esas tareas sencillas, la de 2,4, y pasar a las complicadas, la de 5. Y bueno, lo que decía, menos interferencias por el tema de los anchos de canales, que permite jugar más con ellos, canales más espaciados, velocidades mayores y al final estabilidad de la señal. ¿Qué es fundamental? El dato numérico que os decía, pues que es 3 veces la velocidad en el estándar AC superior al estándar N. Si nos vamos, por ejemplo, a un dispositivo que tenga una antena en el estándar N, en Wi-Fi va a aportar máximo 150 megabits por segundo. En cambio, en el estándar AC va a aportar teóricamente 450. Bueno, en realidad es 433 megabits por segundo con una sola antena.
con lo cual es prácticamente 3 veces más. Ahí está el salto de calidad numérico que, bueno, que la gente que no desconoce la C lo tenga presente de cara a su uso. Después, en cuanto a la compartición de datos, bueno, aquí como veis os pongo como ejemplo el Archer C20, que luego profundizaremos en él, con puerto USB. ¿Para qué sirve realmente el puerto USB? Para no solo compartir datos en red de nuestro IP y que por Wi-Fi podamos acceder a carpetas, películas, etcétera, sino también incorpora un pequeño servidor de impresión para una impresora conectando impresora en red, por USB, un pequeño también servidor FTP para accesos a archivos compartidos desde fuera, tal, y después un pequeño también servidor multimedia que con determinados programas tipo, por ejemplo, Windows Media Player, sin necesidad de ningún tipo de sincronización, simplemente estando conectado a la red del router, pues bueno, te permite el visionado de ciertos contenidos, bueno, sin necesidad de acceder con una IP a una carpetita compartida, etcétera. Te lo reconocería automáticamente con determinados programas, por ejemplo, Windows Media Player. Pues bueno, es un valor añadido más que inicialmente a lo mejor no puede no ser algo que llame la atención, pero cuando tienes la oportunidad de, bueno, de hacer todos estos tipos de servicios, de network, este tipo de servicios al alcance de tu mano, simplemente con un router, vamos a decir, estándar, pues bueno, al fin y al cabo, pasar luego a otro router que no lo tenga supone un trastorno. Entonces, es un valor añadido que aportan estos routers. Después, lo que comentaba del soporte de IPv6 de cara al futuro, cuando bueno, los operadores de Internet decidan ya automáticamente cambiar bueno, a direcciones IP nuevas, porque el agotamiento de las antiguas, pues bueno, tener en cuenta que todos los routers que os voy a presentar, los 3 routers AC que os voy a presentar, van a contar con el soporte UP, cuentan ya porque están a la venta con el soporte IPv6. Y sí que es cierto que el anterior, el 841, que también veremos, no contaba inicialmente con ello, pero sí que os digo que bajo proyectos concretos se ha implementado este soporte y bueno, se ha comercializado determinados proyectos de determinadas empresas, de determinados operadores con estos soportes. Aunque inicialmente no lo tenga, sí que es cierto que, bueno, comentaré detenidamente después, se pueden hacer modificaciones en los equipos. ¿Vale? Tercera, que es la tercera ya. En la aplicación Titer, tercer servicio añadido, valor añadido que aportan estos nuevos routers. La gestión al alcance de una aplicación sencilla, con una interfaz sencillo, amigable, que bueno, que es importante para las personas, los clientes que no se les da bien o que no han configurado muchas veces este tipo de dispositivos y para ellos es algo nuevo, entonces simplemente cambiar el nombre del Wi-Fi y la contraseña resulta muy sencillo y resulta, bueno, mucho más apetecible, vamos a decirlo así, que si tenemos que conectarnos por cable de Wi-Fi mediante una IP, que es algo de interfaz web, etcétera, etcétera. Aunque ya están muy conseguidos, por lo menos en Zeppelin, que las interfaces web de los equipos en general sean accesibles, si bien es cierto que, bueno, que nos puede salir una lista de opciones y, bueno, para un cliente no experto en esto, le puede chocar un poco. Entonces, con esta aplicación, ya os digo, totalmente libre para Android y para iOS, podemos gestionar todo este tipo de configuraciones de manera muy sencilla. Y por último, la red de invitados, que es lo que lo comentaba, es algo que incorpora todos los routers, la mayoría de los routers de alta gama, también en AC, pero ya con tasas de transferencia más altas y prestaciones mejores, y que los routers AC para WIS, destinados para WIS, lo vamos a incorporar, está incorporado ya, que es la oportunidad de crear una red de invitados, aparte de la que ya tienes, que es el host, por así decirlo, la principal, crear una red de invitados tanto en 2.4 como en 5 frecuencias, es decir, tendremos 4 SSIDs funcionando simultáneamente, en las cuales, en estos SSIDs secundarios, podremos restringir por horario, por recursos compartidos que no queramos que accedan a tal, por control de ancho de banda, etcétera, podamos restringir a determinados IP que sean como clientes que vengan a una empresa o invitados en un hogar doméstico, o bueno, que no quieres que se empiecen a descargar archivos a toda leche, pues podemos hacerle unas restricciones, unas limitaciones y bueno, no nos saturarán el correcto funcionamiento de nuestra red para otro tipo de tareas que se estén haciendo en segundo plano o bueno, que se estén haciendo en otro plano a la vez que estos clientes nuevos, estos invitados, estén conectados a nuestra red. Después vamos a ver la visión general del 841, del TWR 841. ¿Por qué? Porque este router es vamos a decir así que es de los routers que más trayectoria tiene en Zeppelin, salió hace ya bastante tiempo,
y sigue en funcionamiento, sigue vigente, se sigue desarrollando porque es un router que las prestaciones que ha dado son buenísimas. En cuanto a calidad-precio, son realmente inmejorables. Es un router que se incorpora, como os decía, genérico, ya sea a un hogar doméstico estándar, adquirido por un cliente final, como en proyectos concretos para pues una empresa, con pequeñas modificaciones incluso de firmware, etcétera, y está destinado también sobre todo para WSP, porque es el típico router que por prestaciones encaja en cualquier servicio de internet estándar, no vamos a decir básico, porque básico no, pero estándar, un servicio normal. Entonces es un router que se ha seguido desarrollando y no se ha descatalogado por eso, porque es un router de prestaciones muy buenas. Entonces vamos a ver de manera genérica lo que incluye. Es un router que no tiene muchas florituras, vamos a decirlo así, pero es un router muy potente. Que bueno, es un estándar N, 300 megabits por segundo con dos antenas externas, 2,4 GHz, compatible por supuesto con los estándares anteriores, cuenta con la tecnología WPS para sincronización con otros equipos, que todos los equipos Zeppelin inalámbricos domésticos la traen, para configurarlo por ejemplo con PLCs o con un extensor de red, un repetidor. Tiene un pequeño software para control parental, para determinadas IPs, pues, muy común para niños, etcétera, y control de ancho de banda, pues para también determinadas IPs no consuman todo el ancho de banda en una tarea intensiva mientras nosotros estamos haciendo otra cosa. Y luego tiene en interfaz físico, son 4 puertos LAN 10-100 y su puerto WAN para la conexión a Internet. Y bueno, como aquí veis, el ejemplo claro es directamente conectado a el 841 en una vivienda, por ejemplo. Vamos a hacer, centrarnos en el entorno WISP. Cliente final, una vivienda, y conectado directamente por cable, por su puerto WAN, o puerto LAN, según propósito, a un CPE, un punto de acceso exterior, destinado a comunicarse con, vamos a decirlo así, la central, y que inalámbricamente, sin cableado alguno, nos pasen la señal de Internet. A este cliente concreto le suministramos acceso a Internet. Ese sería el ejemplo claro de un uso de un 841. Este equipo que veis aquí, el blanco, el CPS, el CPE, por ejemplo, el CP510. ¿Por qué el 510? Porque bueno, se escenifica con, por así decirlo, las onditas de wifi distinto de otro color, porque funcionaría, vamos a decirlo así, es un ejemplo, en la banda de 5 GHz y mediante su interfaz físico web, por el puerto WAN o por el puerto LAN, según el propósito que sea, se comunicaría, aunque no funcionase en bandas de frecuencia, bueno, no soportase la banda de 5 GHz 1 y la de 2,4 otro, porque el CP solo de 5, se podrían comunicar físicamente por cable, y entonces el enlace inalámbrico, que es el punto crítico realmente en una instalación WISP, iría por la banda de 5 GHz, que está menos saturada y que, bueno, vamos a encontrar menos obstáculos en relación a equipos en red conectados y mayor versatilidad en cuanto a bueno, ancho de banda de canal, etcétera, que para el tema de interferencias es vital. Pues bueno, es un ejemplo, pero bueno, os digo que es el uso estándar de un 841 que podemos encontrarnos en un escenario clásico habitual. ¿Y cuáles son las posibles mejoras que este 841, siendo un router importante en cuanto a prestaciones, en cuanto a rendimiento, qué mejoras podemos encontrar o podemos visualizar en el futuro? Pues las mejoras son que, aparte de 2,4, que nos permita 5 GHz, que sea un router AC, porque ya incorpore la tecnología AC en 5 GHz, que permita que mínimo que una tasa de transferencia elevada en comparación a la de 2,4 en 5 GHz, que sería 300 megabits para 2,4, 450 para 5, que, bueno, dado que no tiene un puerto USB para almacenamiento compartido, que tenga un puerto USB para compartición de datos, ya como anteriormente la impresora, servicio de FTP, etcétera, que la gestión por interfaz web, además de contar con ella, por supuesto, cuente con algo más amigable, algo más sencillo para clientes, usuarios que no sean expertos, que bueno, les dé un poco de cosas a este tipo de tecnologías, pues la aplicación Titer, que bueno, incluye el soporte con los nuevos routers AC para la gestión sencilla del equipo. Y por supuesto que aunque este router inicialmente, como es antiguo, vamos a decirlo así, tiene ya unos años, no contaba con el soporte IPv6, que ya lo incorporen los nuevos routers, aparte del soporte IPv4, por supuesto. Con lo cual, viendo las posibles mejoras
que podríamos visualizar en un dispositivo teórico en el 841, que es un router bueno, pues ¿qué es lo que el router podríamos encontrar que adaptase a estas mejoras? Pues aquí está el Archer C20, que físicamente el housing ha cambiado, un poco más moderno, como os decía, porque el anterior está un poco, yo os decía, es un poco antiguo y el diseño es anterior. Housing ha cambiado, pero son dos antenas, son routers que físicamente, en cuanto a puertos Ethernet bueno, velocidad de la en 2.4, etcétera, es igual, el 841, pero incorpora las 5 mejoras que habíamos comentado anteriormente. Trabaja bajo la tecnología C, el estándar AC, es dual band, permite conexiones en las dos bandas de manera simultánea, esto es importante, que tiene la red de invitados, además también tiene el VPS que todos los equipos de inalámbricos tienen, un puerto USB para todo el tema de compartición de datos, control de ancho de banda y control parental que ya colocaba del anterior, soporte IPv6, no tenemos que hacer una modificación de firmware, no tenemos que hacer tocar el router, por así decirlo, para que pueda funcionar IPv6, es compatible con la aplicación Titer de Zeppelin, gratuita, y bueno, lo que decía, el interfaz físico, los puertos son los mismos, 4 puertos LAN 10.100 y un puerto WAN 10.100, y luego las antenas externas. Las antenas externas son de 2.4 y tiene una antena interna de 5, que es con la que consigue los 450 megabits por segundo, 5 Hz. ¿Vale? Me voy a detener aquí un momentín porque os había comentado ligeramente que sí es cierto que en el 841 se habían hecho algunas modificaciones de firmware, completamente para que en determinados proyectos bueno, estuviese disponible el soporte IPv6. Bien, desde TP-Link se está tratando de, vamos a decirlo así, estandarizar diversas soluciones de cara a que, dado que para cada escenario concreto, para cada operador, para cada empresa, para cada proyecto, se necesitan unos requisitos técnicos determinados, Zeppelin está abierto y es flexible a lo que somos el fabricante. No hay una segunda, vamos a decir, entidad que toque nuestros equipos. Como tenemos el control de toda la cadena de producción, somos capaces de implementar mejoras, implementar modificaciones, ya sean para bueno, determinados Daniel, soportes que no tengan de manera inicial. Sí, perdón. perdona que te interrumpa. Es que Sí, estamos teniendo problemas con tu sonido, se sí, corta y no te estamos entendiendo bien. ¿Puedes probar a ver si acercándote más al micrófono? No sé, a ver si sí, conseguimos. sí, por supuesto, voy a comprobar otra vez el tema de la. A ver, voy a salir un momentín de la webinar. Vale. Vale, a ver, en principio. Vale, no sé si aquí me oís mejor. A ver, habla un poco, es que además este tema creo que es bastante importante y por eso te he interrumpido, discúlpame. Sí, Dinos, vale, sí. Sí, bueno, recapitulando otra vez en esta slide, esta diapositiva, que el C20 es el heredero, el hermano mayor del antiguo 841, el anterior 841, que sigue vigente, por supuesto, que incorpora todas las mejoras bajo el estándar AC que habíamos comentado anteriormente, Dual Band, AC, red de invitados, compartición por USB que no tenía el anterior equipo, soporte IPv6 y soporte con la aplicación de gestión sencilla de TP-Link. Y me quería parar aquí porque os había comentado que en el 841, bajo proyectos, primeros proyectos, se habían hecho modificaciones en las especificaciones técnicas, en el firmware realmente, para determinados proyectos, pues por ejemplo, para que soportase IPv6, que inicialmente de fábrica no lo soportaba, y queríamos, bueno, en otros webinars ya lo hemos comentado, pero quería incidir en que, dado que TP-Link controla toda la cadena de producción, porque no hay ninguna segunda entidad que interfiera en la fabricación de equipos, etcétera, somos capaces de todo tipo de implementaciones, mejoras o modificaciones bajo determinados proyectos o bajo determinados vamos a decir, pedidos sean necesarias y no se incorporen en el router, pues valorarlas y bueno, hacer dichas modificaciones. Concretamente, en el 841 y en estos routers que os voy a presentar, aparte del C20, otros dos más de AC para WIFs, se está implementando que de fábrica la opción que no lo soportaba de inicio
el soporte para DHCP66, la opción 66, para todo el tema de cargas, que me imagino que alguno ya sabrá, todo el tema de cargas de firmware, de configuraciones, mediante un servidor externo FTP, etcétera, para que en el caso de que un cliente, esto es muy común para los operadores, en el caso de que un cliente, por lo que sea, resete el equipo, que se le pueda cargar automáticamente en remoto, bueno, pues la preconfiguración del operador, ¿vale? Con determinado, bueno, pues determinadas especificaciones para que el cliente, bueno, no pierda básicamente el acceso nunca. Entonces, esto se va a implementar, la opción de HTTP66 se va a implementar en un futuro, se está desarrollando de fábrica los equipos, es decir, no va a ser mediante una modificación que haya que, vamos a decir, negociar con nosotros, etcétera, etcétera, no, va a venir, va a ser un soporte que va a venir de fábrica los equipos y de hecho, en el próximo webinar que vamos a tener con la Anatel, un compañero mío que se está encargando de ello detenidamente os va a comentar, va a profundizar mucho en ello, sobre todo con el 841. Y también se está implementando, bueno, vamos a decir así, estandarizar que todo tipo de modificaciones que requieran, bueno, vamos a decir así, una modificación no física, sino una modificación importante, por ejemplo, eh, vamos a ver, es un ejemplo que me invento ahora mismo. Tenemos el C20 y queremos que, como tiene solo una antena de 5 GHz, que tenga, vamos a poner, que tenga dos y que llegue en 5 GHz a 867 megabits por segundo. Pues todo ese tipo de modificaciones y de pequeños cambios están sujetos a, nosotros los vamos a valorar, por supuesto, y entonces simplemente con comentarnos nosotros y valorar cuál es la situación del cliente, si es un operador, si es un proyecto concreto, os comentaremos un número de unidades en función bueno, a vuestra situación para que se pueda llevar a cabo esta modificación, porque claro, dado que es una modificación que no viene de fábrica, bueno, ya sabéis que incorpora siempre este tipo de cosas, este tipo de acuerdos, bueno, un compromiso de compra, etcétera, pero que creo que quede claro que estamos abiertos a cualquier modificación, a cualquier sugerencia y que como tenemos la oportunidad de hacerlo porque controlamos toda la cadena de producción, pues que seáis libres de cualquier proyecto, cualquier necesidad, nos las comentéis porque lo vamos a valorar y lo vamos a estudiar y si es posible y es viable, que seguro que sí, se va a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, en un futuro webinar, que no sé si es la semana que viene o la siguiente, con un compañero mío, se va a profundizar en estos temas, así que bueno, solamente os quería introducirlo este tema en el mío, porque bueno, básicamente todos los rutos que vamos a ver aquí están sujetos a estos tipos de cambios, entonces bueno, que lo tengáis en cuenta de cara a un futuro bueno, que cualquier modificación concreta para vuestro propósito se puede valorar y se puede estudiar y se puede realizar. Espero que se me diga mejor, más fluido por lo menos. Y Sí, bueno, esta sí, es la se oye comparativa mejor, del Daniel. anterior, el 841. Vale, perfecto. Entre el 841N y el HC20. Que ya hemos comentado paso por paso lo que cambiaba de uno a otro, mejoraba más bien. Aquí tenemos el resumen. Estándar BGN y el C20 estándar A y el estándar AC, y no incorporaba el anterior. Bandas de frecuencia igual en el C20, mayor tasa de transferencia global porque incorpora la banda de 5, los puertos de Ethernet son los mismos, pero ya aquí vienen todas las valores añadidos, que digo yo, servicios añadidos. La red de invitados, la compartición por USB, el soporte IPv6 y el soporte para la aplicación de gestión TIT. Que al final la comparativa entre ellos es importante porque aunque ahora más que nunca se están implementando este tipo de tecnología C, se está popularizando mucho y cada vez es lógico, queremos tener mejor rendimiento, mejor expresión, mejor velocidad, pues bueno, el 841 es súper válido, por supuesto, y lo seguirá siendo, pero planteamos una nueva alternativa que es el hermano mayor, que sería el C20, porque por físico, vamos a decirlo así, es igual, pero con estas mejoras que hemos comentado. Y bueno, vamos a ver rápidamente la solución completa que aporta Teppelin. Nos vamos a detener, como os decía, a profundizar en la parte del cliente final, que son los routers, pero sí que os voy a hacer un breve resumen de otros equipos que pueden influir y que se pueden utilizar de la gama de Teppelin, ya sería en ámbito más empresarial, pero que para WIS puede, bueno, en un futuro llegaros a interesar porque se están desarrollando algunos ya están vigentes, y bueno, os voy a comentar un poco por encima para que lo tengáis en cuenta.
Bueno, como todo WIRS, lo que os comentaba inicialmente, tenemos una estación base en el punto que sea y de manera inalámbrica nos comunicamos con puntos de acceso exteriores, TPS, que realizamos un punto a multipunto, que estos TPS se comunicarán ya, pues se suelen poner, por ejemplo, ya directamente en el domicilio del cliente o en un hotel o, bueno, según qué propósito, y en la parte de final, que sería el cuadrito este de abajo, en el que nos encontramos con routers, posibilidad de poner los routers, en este caso 841, C20, que es el que os he comentado antes, y ahora veremos C2 y C20i, veremos un poco las diferencias entre ellos, y por supuesto también puntos de acceso, porque puede ser que necesitemos equipos, pues bueno, pues es común para un hotel o para un, no sé, para un supermercado en el que por las circunstancias que sean hay que utilizar tecnología inalámbrica, no se puede cablear nada, entonces dentro de, por ejemplo, el supermercado o biblioteca, etcétera, pues podemos poner puntos de acceso, que también los tendremos de Zeppelin, para, bueno, para abastecer a muchos clientes, etcétera, etcétera. Entonces, en este aspecto, ya os digo que es mucha flexibilidad de productos y de equipos, pero bueno, nos centramos hoy en los routers. Y bueno, en cuanto a los routers WIRS, veremos ahora estos cuatro que os he ido adelantando, el 841, C20, C2 y C20i. Y en el equipamiento exterior es lo que decía que es la novedad. Algunos equipos están todavía, bueno, no están a la venta, pero van a estar a la venta en breve. Los comentaremos brevemente y bueno, vamos con ello rápidamente. Estos son los cuatro routers WISP que Zeppelin, bueno, tiene a disposición de vosotros, y es lo que os digo, cualquier router puede servir, pero claro, un router estándar de un operador se acoge a estas características técnicas que ofrecen estos equipos. Que luego sean equipos que se puedan adquirir de manera individual, un cliente final de manera doméstica, por supuesto. Que puedes añadir un equipo de mejores prestaciones también, por supuesto. Pero bueno, estos son los equipos estándar para proveedores de internet inalámbricos, su puerto WAN todos. Y bueno, el C20 y 841N los hemos comentado anteriormente. Y aquí os añado el C2, que es el de la derecha, que es negro, estéticamente es igual que el C20i, pero es negro completo, y la diferencia principal es que tiene puertos gigabit en vez de puertos fast Ethernet, es decir, tiene puertos que llegan hasta 1000 megabits por segundo. En comparación con el otro, con el C20, son iguales, pero por puertos. Y después el C20i, que es igual, vamos a decirlo así, igual en prestaciones técnicas que el C20, 2.4, AC, puertos USB, puertos fast Ethernet, pero es un diseño con antenas internas, tanto en 2.4 como en 5, por supuesto. Y bueno, este equipo concretamente sí que os puedo adelantar que actualmente se está comercializando con proyectos determinados, con modificaciones incluso de hardware, de housing propio del equipo. Y es un dispositivo que también está dando muy buenas prestaciones en cuanto a calidad-precio. Es un precio bajo. Entonces, claro, incorporar un Root AC con un precio bajo, con servicios interesantes como los que comentábamos anteriormente, pues bueno, a fin de cuentas resulta interesante de cara a una inversión, de cara a proporcionar equipos a clientes, etcétera. Y bueno, y el 841N clásico, que por supuesto seguirá por mucho tiempo porque el rendimiento es magnífico, y aquí está. Entonces estos serían los cuatro routers. Y bueno, aunque os hemos presentado C20841, el C20 al final, os vamos a hacer un breve resumen de nuevo porque la oferta especial que os comentaba Eduardo, bueno, sobre C20, veréis que el precio es bastante competitivo, bastante interesante. Y bueno, si necesitáis cualquier duda, necesitáis cualquier información adicional sobre los otros dos o sobre incluso alguno de estos, os dejaré ahora mi email porque bueno, puede ser interesante algún aspecto y demás, pero ya os digo, estos cuatro serían los routers que englobaríamos en el entorno WIS. Y en cuanto al equipamiento exterior, lo vamos a ver rápidamente porque, bueno, el cometido del webinar era los routers, así que esto lo vamos a pasar un poco rápido, pero quiero que lo comentéis porque quiero que lo sigáis porque se están incorporando esta solución y, bueno, a fin de cuentas, Zeppelin está tratando de cubrir toda la solución posible para WIS y, bueno, aunque inicialmente no tengamos todos los equipos que ahora os comentaré, pero sí que están llegando, vamos a decirlo así, y en un futuro la tendremos. Y bueno, como sabéis, básicamente son CPS, estaciones base por un lado, y las antenas. También, por supuesto, APs, que ahora comentaremos que ese equipo sí que resultará interesante para determinados proyectos y ahora lo comentaremos.
Básicamente los CPs y puntos de acceso, el CPE, los CPs están ya a la venta, son el CP 510 y 210 para punto a punto, que son equipos que, bueno, soportan distancias bastante elevadas, que cuentan con la tecnología CDMA para que todo el tema de comunicación inalámbrica y de acceso al medio sea más eficiente. En el caso de solo los 300 megabits por segundo, en el caso del 510 incluye DFS para optar a canales, bueno, dentro de la banda de 5 GHz, canales que están ocupados o que están destinados a otro tipo de propósitos, pues que no son domésticos, vamos a decirlo así, pues incorpora ese soporte para poder adaptar a esos canales y bueno, son equipos que algunos ya conocerán para punto a punto. En el otro lado, el OAP 210 es un equipo que va a llegar a final, esperamos, a final de verano, y final de año. Es un equipo que físicamente parece un CP, pero que va a tener unas antenas omnidireccionales y que es un equipo destinado a colocarlo en un punto exterior y proporcionar cobertura inalámbrica omnidireccional. Entonces, ¿qué pasaba? Que no teníamos un equipo, una P de ámbito empresarial que soportase muchos clientes, etcétera, etcétera, con alta ganancia, de ámbito exterior, a prueba de inclemencias meteorológicas, etcétera. Con este equipo que saldrá en breve, pues lo tendremos. Y después, en cuanto a la otra parte, la otra capa, por así decirlo, del enlace WIS, sería la estación base, que vamos a tener dos distintas, para 2,4 y para 5, que son las que veis aquí, WS 510 y 210, 300 megabits por segundo ambas, como los CPEs, y van a tener un puerto 10-100, bueno, puertos gigabit la de 5 GHz y puerto 10-100 la de 210. Y bueno, las antenas MIMO básicamente son para punto a punto, que sería la de platillo, que veis ahí, con una ganancia bastante elevada, me parece que van a ser unos 30 dBi, y las sectoriales, que permiten un ángulo de cobertura, parece que son 90 grados, pues para punto a multipunto. Entonces, bueno, yo os digo que estos equipos van a venir a lo largo del verano. Yo tengo previsto concretamente testing de ellos antes de que salgan a la venta en 2-3 semanas, con lo cual os digo que en breve están disponibles y bueno, esperamos que puedan satisfacer algunos propósitos y algunos servicios que todo WISP puede dar. Entonces, con ello, pues vamos a cubrir toda la solución WISP en este aspecto, no solo la parte de routers, que la tenemos muy bien encaminada, pero queremos también ofrecer esta posibilidad y bueno, por eso quería presentarlo simplemente. El futuro es muy más seguro, os daremos más detalles de esto y bueno, básicamente esta sería la solución. Así que bueno, para concluir, haciendo una breve valoración de qué nos depara el futuro en el ámbito de nuestros routers WISP, pues lo que podéis llegar a intuir, dada que tenemos una tendencia inalámbrica Wi-Fi que está orientada en un futuro usar de manera mayoritaria la banda de 5 GHz para video streaming, para juegos online, para descargar archivos pesados. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas cada vez es más común que cualquier dispositivo electrónico que tengamos en nuestras manos tenga el soporte para conexión a internet, con lo cual cuando mejor conexión a internet tengamos, mejores rendimientos de red tengan nuestros equipos, entonces mejor rendimiento al final para juegos online, para video streaming vamos a tener, con lo cual la tendencia cuál es, pues que los routers que vamos a destinar para WISP, que vamos a poner por así decirlo, a la opción de que se adquieran para WISP, pues van a tener, por supuesto, todos tecnología AC y en un futuro, pues por supuesto, se incrementarán las prestaciones en cuanto sobre todo ámbito inalámbrico. Por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso después de ver estos 4 modelos? El siguiente modelo será, probablemente se llame C50, que es Archer C50, que sería el hermano mayor del C20, es decir, físicamente sería similar, muy parecido, con las dos antenas, etcétera, pero esta vez la diferencia sería que, puertos 10-100, por supuesto, que la diferencia sería que en la banda de 5 GHz va a incorporar mayor velocidad. Es lo que os comentaba de una antena más, pues incorporará probablemente 2 antenas, con lo cual vamos a tener mayores tasas de transferencia en 5 GHz. Entonces, poco a poco ese será el camino, ir proporcionando, ir dando soluciones, todo tipo de soluciones para todo tipo de necesidades con equipos asequibles en cuanto a precio y que tengan, por supuesto, un rendimiento notable, que es lo que a fin de cuentas todo cliente necesita. Y bueno, pues se va a fundamentar, como sabéis, todo en el ámbito Wi-Fi y la tecnología AC.
Y bueno, os digo, no solo en routers, también en extensores de red, en PLCs, incluso en puntos de acceso, se va a tratar de implementar tecnología C, se está haciendo de hecho, y bueno, esa es la tendencia y ese es el propósito de TPN, siempre con el avance de la tecnología y en este caso, sobre todo con la tecnología C, que es lo que ahora mismo es la tecnología puntera y la que ahora mismo va a marcar en un futuro, bueno, todo tipo de conexiones inalámbricas. Así que bueno, por mi lado he terminado, espero que os haya parecido interesante y lo que os decía, os dejo aquí mi correo electrónico por si surgiese una duda, ya no solo ahora, sino en un futuro, etcétera, porque veáis algún equipo nuevo o porque bueno, queráis más información sobre una determinada solución que no sepáis exactamente con qué equipo encuadrarla. Aquí os dejo mi email para que contactéis conmigo y yo os digo, voy a tratar de ayudar en todo lo que esté en mi mano y sentiros libres de verdad en escribirme cualquier consulta, cualquier mejora, cualquier propuesta. Aquí os dejo mi email y bueno, pues, quería dar por supuesto las gracias a Marcel, como siempre, y bueno, si Eduardo está de acuerdo, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí, Así que bueno, Daniel. y os presentaremos la oferta, así que ya le paso el mando a Eduardo y que sea el que empiece con las preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Daniel. Tenemos algunas preguntas que nos han planteado los asistentes. A ver si podemos ir dándole respuesta. Nos pregunta Mario Rodríguez si algún modelo de router AC de Teppelin soporta FTTH. Pues de hace, a ver, lo que es FTTH directamente, vamos a decirlo así, sustituyendo, por ejemplo, no quiero decir el nombre, pero al típico proveedor que da FTTH aquí en España, que Ujú. nos proporciona una ONT, que es como un pequeño router, y luego otro router neutro, lo que es sustitución directa de ambos, se está tratando de implementar, de hecho ahí está en desarrollo, un modelo que va a ser un GPON, realmente con tecnología PON, gigabit, que va a incorporar puertos de fibra directamente para conectarlo directamente a lo que es a la pared, vamos a decirlo así, y luego ya el soporte de un router normal, es decir, un router con su servidor de TCP, doble banda incluso, puertos gigabit, etcétera. Pero en el momento no está a la venta y está en desarrollo. ¿Por qué? Porque la compatibilización con las cabeceras de fibra de los operadores de internet grandes no es tan fácil de cara a no ser que tengas un, por así decirlo así, un trato directo con ellos, un acuerdo directo con ellos, seas su suministrador. Entonces, incorporar o estandarizar una solución es complicado y por eso todavía se está retrasando, vamos a decirlo así, un poco la incorporación de un equipo, sí. Pero sí que sería, sí que está previsto que se incorpore un equipo para FTTH. Y la otra opción que tenemos de Teppelin es, sí que es cierto que con una determinada modificación de firmware, una determinada configuración VLAN, tenemos algunos routers, vamos a decir así, de alta gama, como el HC5, C7, y también van a salir en el C9 y C8, que son dispositivos router neutro, con puerto WAN, Ujú. que vamos a conseguir con una modificación de firmware que va a ser pública, o sea, no va a ser privada, no va a ser de pago ni nada, y con una configuración concreta poder sustituir vamos a decirlo así, el router neutro que nos da internet y dejar la ONT y conectar el Archer, en este caso con doble banda, etcétera. Pero bueno, eso en ese aspecto concreto, si la solución le interesase a alguien, desde el Departamento de Soporte de Teppelin le podemos asesorar y explicar paso a paso cómo hacerlo, porque ya os digo, es posible y bueno, con algunos de nuestros routers lo podemos conseguir. Vale, nos pregunta Francisco que si nos puedes decir más o menos cuándo estaría disponible ese router GPON. Pues ojalá lo supiese a corto plazo, pero ahora mismo lo que sí que puedo decir es que hay varios modelos en pruebas con determinadas cabeceras, con determinadas OLTs, y se está tratando de estandarizar lo que es la configuración para que entienda todas las OLTs posibles, pero no puedo decir una fecha porque realmente no la sé. Entonces, no se están haciendo aquí físicamente lo que es en Teppelin en España las pruebas, porque no tenemos cabeceras disponibles, pero sí que lo estamos llevando con determinados, vamos a decir así, proveedores, mayoristas, partners, y bueno, en cuanto sepamos algo, por supuesto, nosotros somos los principales interesados en sacarlo a la luz, os lo comunicaremos a todos, pero no puedo decir una fecha porque realmente no la sé. Vale, Daniel, no.
Nos pregunta Fernando en cuanto al tema del firmware personalizado con la configuración para cada WISP. Si se resetea el router, nos dice, Sí, entiende que vuelve a los valores de fábrica. ¿Realmente se vuelve a cargar la configuración propia del WISP? claro, inicialmente no. Entonces, por eso se está incorporando, se está desarrollando la opción. Por de- ya sea o por modificación, hay dos opciones, vamos a decirlo así. Si se modifica directamente de fábrica y que el router con el equipo, con el firmware concreto, venga ya cargado, precargado, vamos a decirlo así, precarga la carga hasta que se suele conocer, y aunque lo resete, vuelva otra vez a la configuración determinada de WISP, o por la opción de DHCP66 en la que remotamente se cargaría. Entonces, la opción de DHCP66, lo que os decía, se está desarrollando y bueno, os daremos a conocer más detalles en un futuro, pero efectivamente, si no hay ningún firmware específico cargado, precargado, y hacemos una modificación en cuanto a parámetros, etcétera, y el cliente resetea el router, se va a ir bueno, a los valores de fábrica. Sí, de acuerdo. Nos pregunta Francisco, bueno, te leo, nos dice, es habitual que en muchos bares compartan su red directamente desde el router del operador y eso abre una brecha de seguridad. En caso de los routers de Tepelin, acerca de la posibilidad de crear una red wifi de invitados, ¿es apropiada para crear redes en bares y cafeterías para separar los equipos de las empresas y los equipos del cliente? Sí, de hecho es bastante recomendado porque lo que decía, si tenemos una red, vamos a decirlo, pública a clientes que van y vienen en un bar, por ejemplo, y un cliente, nosotros estamos haciendo una tarea, la que sea, y un cliente empieza a descargar archivos pesados o a visualizar streaming, a comerse en definitiva ancho de banda, nos va a perjudicar a nosotros porque no hay ninguna restricción, no hay ninguna política de red. En cambio, si metemos una red de invitados en la que solo se van a conectar bueno, las personas que queremos, los clientes, en esa red podemos hacer políticas de control de ancho de banda, es decir, no vas a pasar de tanto ancho de banda. O sea, da igual que tú quieras hacer una tarea que requiera mucho ancho de banda, no vas a llegar a consumir el ancho de banda máximo porque tienes esta limitación. O cada X tiempo se te vas a reconectar, ¿vale? O se te va a desconectar y te vas a tener que otra vez volver a loguear. Entonces, esto lo incorporamos en la banda en la red de invitados y no afecta a la nuestra, es decir, a la principal. No tenemos ninguna restricción a la principal. Con lo cual, en este tipo de casos es muy conveniente el uso de este tipo de redes de invitados para que no nos saturen la red, básicamente. Vale, vale. Nos pregunta José Miguel si pueden interferir estos routers AC que trabajan en la banda de los 5 GHz a, no entiendo muy bien la pregunta, a nuestra red que también trabaja en esa banda. No, Sí. No sé si se referirá, hombre, imagino que si tienes yo intuyo que hay dos opciones en cuanto a la pregunta. Si tienes un modem router, por ejemplo, un router de acceso que es dual band, que funciona en 5 GHz, y le incorporas un router pues para dar acceso a una zona, o porque quieres, bueno, tener dos redes, o qué sé yo, poner un router neutro, que es común, eh, no tiene por qué influir, porque, aunque funcione la misma banda de frecuencia. ¿Por qué? Porque en la banda de 5 GHz los canales están más espaciados, es decir, en la banda de 2,4 empiezan los canales del 1 al 11 y están seguidos. Tú puedes coger el 1, el 2, el 3, y entonces, en cuanto metas una señal que ocupe dos canales y metas otra, que es la segunda, que está en el canal contiguo, que también ocupa dos señales, te estás creando autointerferencias tú mismo. Entonces, en la banda de 5 es más complicado que ocurra esto porque puedes bajar más la que lo va a ocupar tu señal en un canal, y como los canales inicialmente están más espaciados y sobre todo los equipos que tienen DFS que permiten coger canales, pues bueno, desde hasta el ciento y pico y tal, a fin de cuentas es muy complicado o es más complicado, bastante más complicado crearte tú mismo interferencias y que te molesten. La otra opción posible, no sé si se referirá a que, bueno, si tú pones un router, por ejemplo el C20, que trabaja en 2,4 y 5, y tu CPE, con el que te vas a comunicar con la estación base, con tu central, también trabaja en 5 GHz, que si se va a interferir en ello, volvemos a lo mismo. Normalmente los CPEs, y por lo menos hablo del conocimiento que tengo yo, sobre todo en TPLI,
trabajan con DFS, que algunos equipos, algunos routers AC no lo tienen, trabajan con DFS. Entonces, ¿qué pasa con el DFS? Que puedes coger canales que un router doméstico no va a ver, ni siquiera. Entonces es como si no existiese esa señal para el router doméstico, porque no la ve, porque no tiene ese soporte de canales de la banda superior dentro de 5 GHz. Por lo cual, esas serían las dos opciones. Por un lado, si haces una buena configuración, no te va a molestar, y si es esta segunda opción con el CPE y tal, si el CPE tiene DFS, que seguro que sí, y el router no lo tiene, que normalmente no suele ser así, no va a haber ningún problema porque ni siquiera se van a ver lo que es en el espectro entre ellos. Vale, vale, sí, nos dice José Miguel que esto es lo que estaba preguntando. Bueno, tenemos alguna pregunta más planteada. Bueno, a ver, te leo. Bueno, si en casa solo hay dispositivos de 2,4 GHz, la velocidad seguirá siendo máximo de 300 megabytes por segundo, ¿no? Ya lo has contestado en el Sí, webinar, pero bueno, por dejarlo claro. sí, claro, si nosotros podemos tener un router AC con banda de 5 GHz, pero en un móvil, por ejemplo, que no trabaja en 5 GHz. Entonces, tú vas a optar a la máxima tasa de transferencia que es la banda a la que puedes funcionar. En este caso, la clásica de 2,4. Entonces, que desaprovecharíamos entre comillas el uso de la de 5, bueno, pero tú vas a estar optando siempre a 300 megabits por segundo, o sea que en ese aspecto no habría problema, no se ve perjudicado porque no tengas la banda de 5 en tu móvil o en tu ordenador. Vale, perfecto. Bueno, una última pregunta. Nos preguntan, a ver que la he perdido, perdóname. Sí, nos preguntan si algún router tendrá puerto PoE para alimentar el CPE. Pues, a ver, nuestros CPEs son PoE pasivos, es decir, no soportan, no trabajan con el estándar PoE, la alimentación por Ethernet. Entonces, en cuanto a Zeppelin, de momento los CPEs no son PoE, o sea que no hay esa posibilidad. Con otros fabricantes, de momento tampoco tenemos, yo digo, en previsión a un futuro, no tengo yo constancia de que se vaya a implementar un router doméstico con puerto PoE. En el ámbito empresarial podría ser, pero a corto plazo no. Entonces, bueno, actualmente no y a corto plazo no. Entonces, bueno, de Vale, momento eso no es posible y la única opción sería con un switch. vale, bueno, vamos con una última pregunta que nos hace Francisco con respecto a la configuración de una red para invitados en los routers. Nos pregunta, ¿separa realmente a los clientes de la red privada del modo aislamiento de cliente o creando una subred? Puedes hacerlo de las dos formas, es decir, crea una subred, es decir, un SSID nuevo, en el que tú vas a tener automáticamente IPs en tu mismo rango, pero con las restricciones que tú le quieras meter. Entonces, puedes incluso hacer que no se vean entre ellos, es decir, que no sean los recursos compartidos, que no vean a los equipos, a las IPs, a los ordenadores móviles de la red principal. Entonces, vamos a decirlo así, se puede capar más esa red o menos, en función de lo que necesitemos. Vale, perfecto, Daniel. Bueno, si te parece bien, terminamos con la ronda de preguntas. Todas las preguntas que hayan quedado sin respuesta o dudas que os puedan surgir después del webinar, podéis enviárnoslas a webinar@landatel.com y os las contestaremos vía email o se las pasamos a Daniel. No os preocupéis que no quedarán sin respuesta. Eh, Os quería comentar la oferta que tenemos ahora mismo en Landashop, de la que os ha hablado antes Daniel. Tenemos ahora mismo el Archer C20 por solo 27,90 €. Es una muy buena oferta, una muy buena oportunidad para que actualicéis a routers AC. Podéis adquirirlo desde ya en Landashop. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Os recuerdo que todos los que queráis volver a ver el webinar lo podréis ver en nuestro canal de YouTube. En un rato subiremos el vídeo y que hoy recibiréis por email toda la información, tanto con el link al vídeo del webinar como con el link de la oferta de los routers Archer C20. Y muchísimas gracias, Daniel, y a Teperin por vuestra colaboración. Y os recuerdo
que tenemos un próximo webinar que no os podéis perder, precisamente sobre la preconfiguración de los equipos, que será el próximo 6 de julio, que como ya ha comentado Daniel, su compañero Ricardo nos va a explicar en profundidad en qué consiste la preconfiguración de los routers de TP-Link. Nada más, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a vosotros también y lo que os decía, no os perdáis el próximo webinar que va a ser muy interesante. Un saludo. Un saludo, adiós.